Ya, les doy la bienvenida a la clase número 2 de ciencias, en específico física, ¿ok? Hoy día vamos a trabajar en un tema que se llama método científico, ¿ok? El método científico es preguntable, yo siempre digo preguntable, lo pueden preguntar en las tres pruebas, o sea, en las tres áreas, ya es transversal, ¿ok? Este concepto. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a, yo no sé cómo Oscar e Isidora van a responder las preguntas, ¿ya? Pero no importa. Porque al final vamos a hacer algunos ejercicios con lo que voy a hablar. Hasta esta clase es materia, ya, bueno, todas las clases van a ser materia, pero hoy día es harto texto para que se preparen y presten atención porque va a ser preguntado al final de la clase. ¿De acuerdo? Así que mucha atención, porque todo esto es conceptual, ¿ya? Las próximas unidades que vengan ya van a ser más aplicadas a la matemática, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a ver en la clase número 2 simplemente es el método científico, ¿ya? Y ejercicios relativos a esto y también relativos a la clase número 1, ¿de acuerdo? Para ver si alguien está, quién estudió y quién no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, método científico, quizás en el colegio ya lo hayan visto, pero esto es un proceso, ¿ya? Donde su objetivo es explicar fenómenos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les decía que las ciencias nacen con la idea de poder explicar lo que está pasando alrededor, explicarnos la naturaleza, los fenómenos que ocurren en ella, por qué llueve, por qué truena, por qué tiembla, ¿cierto? Entonces se crea este proceso que nos ayuda a investigar, ¿sí? Para poder establecer relaciones entre los hechos. Y por último, enunciar leyes, ¿ya? Donde nos van a explicar estos fenómenos que están ocurriendo, ¿ya? También que nos permitan obtener, ¿cierto? Conocimientos, ¿cierto? Y aplicaciones útiles a nosotros mismos, ¿sí? También hay que mencionar que no siempre los científicos han logrado buenos resultados. Que exista un método científico no significa que usted va a tener la respuesta concreta o certera, pero es el proceso o el procedimiento que más se acerca a la explicación de estos fenómenos que queremos estudiar. ¿De acuerdo? Eso es un método científico. Es un proceso de investigación. ¿Ok? Básicamente. Bueno, dice que los científicos emplean el método, ¿cierto? Como una forma planificada de investigación. Esto no es al lote, ¿de acuerdo? Esto, hay pasos a seguir, protocolos que respetar, ¿cierto? Protocolos que tenemos que respetar para poder realizar una investigación de lo que, ay, quiero correr la cámara, de lo que sea, ¿ya? Lo vamos a basar principalmente en la experimentación, ¿cierto? Porque uno, a ver, quiero correr esta cosa, pero no sé cómo. A ver, y si lo pongo así, disculpen que esté... No, esto es más grande, que después en el video no se ve el texto. No sé dónde ponerlo, aquí abajito, pero me llega, disculpen, adaptaciones técnicas. Ahí, ¿por qué no me deja ponerlo ahí? Disculpen, chiquillos, que quiero dejarlo ahí arribita. Ahí sí, ya, disculpen el... Entonces, es tiene una forma planificada, ¿sí? Y lo vamos a basar principalmente en la experimentación, ¿ya? Los logros se van acumulando, ¿sí? Y esta cantidad de logros, ¿cierto? Van llevando a la humanidad a un mayor conocimiento, ¿sí? Al desarrollo de las ciencias, ¿sí? Al desarrollo de las ciencias. Si alguien tiene una duda, me puede ir preguntando, ¿ok? Hay dos pilares fundamentales, ¿ya?
que sustentan al método científico. Uno es la reproducibilidad. Reproducibilidad, suena extraña esa palabra. Esto significa que el experimento tiene que tener la capacidad de realizarse en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿de acuerdo? Si la investigación o esta teoría o esta hipótesis la puede realizar solo una persona o un grupo de personas muy limitado, no va a cumplir los requisitos o no va a cumplir este pilar que es la reproducibilidad, ¿ok? El otro pilar importante, ¿de acuerdo? Es la refutabilidad, o sea, la capacidad de seguir experimentando y decir, no, tú estás equivocado o estás equivocado parcialmente, ¿ok? Bueno, aquí dice que toda proposición científica tiene que ser susceptible a ser refutada, o sea, negada, o decir es falso, o decir es verdadero, ¿de acuerdo? O se puede ir complementando más información, ¿ok? Bueno, esto va a implicar que podrían diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba o la reafirmarían, ¿cierto? Pero siempre tiene que estar siendo evaluable, ¿de acuerdo? No todos tenemos, o no un científico, un grupo de científicos tiene la verdad absoluta. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Por eso, uno de los pilares es que sea refutable esta hipótesis, ¿de acuerdo? Bueno, no hay solo un método científico o un modelo clásico, ¿de acuerdo? Algunos factores son comunes a todos estos métodos que pueden existir. Y estos factores en común es que exista una idea, obviamente de una persona, un trabajo complementario entre los científicos y las ciencias, una verificabilidad, o sea que se pueda verificar en cualquier momento, y obviamente la utilización de herramientas matemáticas, porque todo esto, la idea es llevarlo a conceptos matemáticos para que se pueda establecer generalidades de algún fenómeno que se quiera estudiar, ¿cierto? Bueno, toda investigación científica se somete siempre a los criterios ya mencionados, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, como ya lo hemos dicho, mediante experimentaciones. Insisto, por cualquier persona y por cualquier lugar, o en cualquier lugar, mejor dicho. Y que sus hipótesis revisadas y cambiadas, o sea, que sus hipótesis puedan ser cambiadas o mejoradas, ¿de acuerdo? Yo dije que iba a ser harto texto, pero es conceptual esta unidad. Ok, aquí tenemos un cuadrito donde se resumen todos los pasos que más adelante los vamos a definir. Nosotros partimos por la observación. Como les digo, en las próximas diapositivas las vamos a definir. Observamos algo, o sea, ocupamos nuestros sentidos. Escuchamos, olemos, observamos, tocamos, ¿cierto? La observación parte de nuestros sentidos. Planteamos un problema para, luego de observar, decimos, planteamos una idea, un problema que queramos solucionar. De ese problema se viene la hipótesis, ¿de acuerdo? Luego, para poder comprobar esa hipótesis, hacemos un diseño experimental. Una vez hecho ese diseño experimental, lo experimentamos, obvio, hacemos procedimientos y con eso recolectamos los datos, ¿ok? Aquí está, recolectamos los datos. Una vez recolectados los datos, obtenemos resultados, ¿cierto? Cuando obtenemos los resultados, analizamos los resultados y sacamos las conclusiones. Y aquí tenemos dos posibilidades al sacar estas conclusiones. Que se rechace, ¿ok? Y para eso tenemos dos posibilidades. Que revisemos el diseño experimental o de plano reformulemos la hipótesis. ¿De acuerdo? Si
Si reformulamos la hipótesis, ¿ok? La cambiamos, quizás la ponemos un poquito más específica o quizás un poco más general, etcétera. Seguimos con los pasos nuevamente. Si la revisamos, si revisamos el diseño experimental, por supuesto, partimos del diseño hacia abajo. En su contraparte, si las conclusiones son aceptadas, por supuesto se acepta la hipótesis, ¿sí? Seguimos haciendo repeticiones experimentales para luego llegar a la generalización. Y la generalización va a implicar modelos matemáticos, lo más probable, ¿cierto? Una vez que generamos modelos matemáticos para explicarnos un fenómeno, esto se transforma en teoría. Sí, pues eso conlleva a años, por supuesto. Mientras más tiempo pase experimentando un fenómeno, por supuesto vamos a recoger más experiencia, ¿cierto? Una vez que esto pase el tiempo, se experimente, se matematice, no se dice matematice, pero se lleve a conceptos matemáticos, se transforma en teoría, ¿ok? Y la teoría, con el tiempo, se puede transformar en una ley o en un principio, ¿de acuerdo? Eso es el resumen de las etapas que va a tener el método científico, ¿de acuerdo? Mm. Una vez que las conclusiones estén correctas o dicen, no, esta hipótesis es verdadera, obviamente se publica, ¿ya? En los medios científicos. Hay revistas científicas, no sé, en seminarios, en congregaciones, no sé, cuando se juntan los científicos, o en plataforma, obviamente, relacionado a esto. ¿Ok? Eso es lo que hay que aprender. Por lo tanto, vamos a definir muy rápidamente, porque quiero hacer los ejercicios de aplicación. La descripción de estas etapas del método científico. Como vimos ya, la observación es la primera etapa o el primer paso a seguir, ¿sí? Vamos a recolectar los hechos acerca de un problema que nos interese o un fenómeno natural, ¿cierto? Las observaciones deben ser lo más claras posibles y también muy numerosas, ¿cierto? Porque son el punto inicial para llegar a un resultado confiable, ¿de acuerdo? Si las observaciones las vamos a documentar, las vamos a conocer como datos y aquí la estadística también va muy de la mano, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos como conocer como datos y como les vuelvo a decir, en estadística los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos, creo que viene ahora, no. Los cualitativos me van a hablar de características o de cualidades del fenómeno que queremos estudiar, ¿ya? Y los cuantitativos habla de números, ¿ya? Cualitativo puede ser cálido, frío, templado, suave, no sé, son características del observado. Y lo cuantitativo, hay 10, hay 20, hay 30, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, una vez que recogemos todos estos datos, planteamos el problema, el segundo paso. El investigador debe realizar una pregunta respecto al tema a tratar. Esta pregunta debe ser precisa para que delimite el tema a investigar y a la cual se le debe buscar respuesta. Porque si hacemos una pregunta muy general, va a ser difícil responderla, ¿cierto? A mí se me imagina el tiro, no sé, el sol. No, pues hagamos una pregunta más específica, más allá, o sea, una pregunta que podamos responder en realidad, ¿cierto? Otra etapa es la hipótesis, ¿de acuerdo? Esta corresponde a una posible respuesta donde me puede dar una solución, una explicación, una suposición, ¿cierto?
respecto a la pregunta planteada anteriormente, ¿cierto? No sé, podríamos decir, está nublado, por lo tanto va a llover. Esa es una hipótesis, ¿cierto? Para que proporcione una interpretación de los hechos que se disponen. Debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos, que es lo que viene más adelante. El objetivo de una buena hipótesis consiste solamente en dar una explicación para estimular a realizar experimentos y observaciones. No me puedo quedar con la hipótesis, solamente tengo que llevar a experimentación, ¿cierto? Eh, esta investigación, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos dos formas de poder formular las hipótesis. Dos, tenemos el inductivo, ¿cierto? Donde comenzamos de algo muy específico y llega a algo general. Sin embargo, el deductivo es al revés. Comienza desde un tema muy general para terminar a algo muy específico, ¿ya? Ojo, hipótesis, dos tipos de razonamiento. El inductivo, particular a general, el deductivo, general a particular. ¿Ok? Ojo con eso. Es preguntable. Luego viene la experimentación, ¿ya? Obviamente es la realización de pruebas o experimentos para comprobar o rechazar la hipótesis anteriormente planteada, ¿cierto? Esta experimentación obviamente tenemos que hacerla con mucho cuidado, ¿cierto? Ya que de esta experiencia la hipótesis puede ser validada o refutada, ¿cierto? Ahora, si una experimentación no es muy buena, quizás diga, esto se rechaza, pero sin embargo, no es el problema la hipótesis, es el problema de la experimentación, ¿cierto? Bueno, aquí vuelve a decir, decide que una hipótesis se acepte o se deseche. Es por este motivo que los experimentos deben ser diseñados cuidadosamente y en lo posible evitando que sus resultados arrojen más de una interpretación. O sea, hay que acotarlo lo más que se pueda. ¿Ok? Bueno, en un experimento vamos a tener variables, ¿de acuerdo? La variable independiente, que lo vemos también en estadística, mira, es aquella variable que puede modificar el experimentador o el científico o la persona que está haciendo el experimento. Variable independiente, la podemos modificar, ¿ok? La dependiente, por supuesto que no, porque depende de la variable independiente. Depende, variable dependiente. Y por último, la variable controlada, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Es uno de los parámetros más importantes del proceso, debiéndose mantener estable, sin cambios, pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el proceso experimental. Entonces, en el proceso de experimentación podemos tener tres variables. Independiente, la podemos modificar. Dependiente, no la podemos modificar. Y la controlada, que ojalá sea lo más estable posible. ¿De acuerdo? Vamos poniendo atención. Bueno, como ya saben todos, física en el fondo es matemática aplicada, ¿cierto? Por lo tanto, los datos o las variables que nosotros vamos a ocupar nos van a arrojar datos, ¿cierto? Y estos los podemos representar tanto en tablas, tabularlos, o en gráficos, ¿sí? Y si vamos a relacionarlo con gráficos, ya sabemos que el eje horizontal o el eje X va a estar la variable independiente y al revés, en el eje vertical, en el eje Y, va a estar la variable dependiente. Ya, eso es lo que aprendemos
exclusivamente en matemática. Pero, y aquí yo puse muy importante, con otras letritas, dice, respecto a la ubicación de las variables, muy importante recordar que comúnmente se ubican de esta forma en un gráfico, o sea, horizontal, variable independiente, vertical, variable dependiente, ¿cierto? Pero no es una obligación, ¿de acuerdo? Que así ocurra, por lo que es necesario realizar un análisis de los datos dados para tener claridad respecto a la información entregada. O sea, no significa que cambie de función. Buena pregunta. Cuando estemos en matemática, no nos preocupemos, siempre va a estar de esa forma establecida. Pero cuando estemos viendo ejercicios de ciencias, fijémonos muy bien, si nos dan un gráfico, cómo están dispuestas las variables. Pero si la variable X o la variable independiente está en el eje vertical, no significa que dejas de ser independiente. Significa que solo cambió de posición. ¿De acuerdo? Entonces aquí puede haber un ejercicio capcioso donde a lo mejor yo les recomiendo mejor que estén muy atentos cuando estén haciendo ejercicios o resolviendo problemas de ciencias. ¿Ok? Porque no siempre va a estar de la forma establecida, pero sigue siendo variable independiente y variable dependiente. ¿Ok? Les voy a después poner ejercicio así para ver si alguien está atento o atenta. Ya, análisis. ¿Ya? Es el proceso de ordenar los datos obtenidos. ¿Desde quién? Desde la experimentación. Perdón. Estos también pueden ser agrupados en tabla o tabulados, ¿ya? O representados en gráficos. Y acá tenemos dos tipos de variables. La discreta, que también vemos en estadística, y la variable continua. La discreta recuerda que toma valores solamente de números enteros. Números enteros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, número de huevos que tiene una gallina. Puede tener 1, 2, 0, pero nunca una gallina va a tener un huevo y medio, ¿cierto? Un 1,3 huevos. No. Eso correspondería a una variable discreta, número de hijos. Uno no puede tener 3 hijos y medio tampoco, ¿cierto? Entonces, variable discreta, números enteros. Sin embargo, la variable continua puede tomar números enteros decimales. Por ejemplo, la estatura, 1,58 m, 2,20 m. La masa también se puede medir en variable continua. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de variables. Otra cosa importante es que también en este método científico vamos a utilizar el tema de inferencia. Esto significa extraer, obtener conclusiones a partir de hechos, datos o resultados. Inferencia también puede ser deducir, ¿ok? Uno relaciona algo, el mismo ejemplo burdo, está nublado, infiero que pueda llover, pero no significa que va a pasar. Infiero, ¿ya? Deduzco. ¿Ok? Sigamos avanzando. Tenemos la conclusión. Luego que analizamos los datos, ¿cierto? Que los vamos a revisar desde las tablas o gráficos, se determina si la hipótesis planteada en un comienzo es aceptada o refutada. ¿Se acuerdan que en conclusión tenemos dos posibilidades? Se rechace o se acepte. Si se rechaza, ¿cierto? Podemos reformular la hipótesis o replantear, reformular el diseño experimental, ¿cierto? O hacer una nueva hipótesis. Sin embargo, si en esa conclusión se acepta, la hipótesis es válida, ¿cierto? Podemos seguir haciendo experimentaciones para poder sacar una generalización y esta generalización se puede transformar en una teoría
y con el pasar del tiempo se puede transformar en ley o en principio. ¿Ok? No es difícil, no es difícil. Es harto concepto, pero no es difícil, ¿cierto? Otros conceptos que tenemos que manejar. La teoría, por ejemplo. Cuando muchas hipótesis se relacionan entre sí y se sustentan en el tiempo, como ahí destacaba, no sé si la Isi o el Oscarito, debido a la gran cantidad de resultados consistentes, ¿cierto? Le vamos a llamar teoría, ¿de acuerdo? O sea que ya se llevó a muchas experimentaciones y siempre nos da un resultado, el mismo resultado. La teoría, no hay que ser tan tajantes que siempre es verdad, ¿ok? Puede estar, puede estar siendo refutada. Acuérdate que es uno de los principios que fundamenta el método científico, ¿de acuerdo? Entonces puede estar, eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se dijo que el Sol giraba alrededor de la Tierra? ¿Cierto? Es una teoría, pero con el tiempo se descubre, o sea, a través de las experimentaciones y el desarrollo de instrumentos científicos, se dice que no, somos nosotros los que estamos girando alrededor del Sol. Ya, me río porque estoy leyendo el chat. Bueno, las teorías son explicaciones, creaciones lógicas, ¿cierto? Resultado de cuidadosas observaciones y trabajo experimental. Eso es lo más importante que sustenta una teoría. Que van a permitir, aunque sea momentáneamente, comprender el mundo natural. Claro, pues antiguamente querían entender, bueno, siempre el humano ha querido, o el hombre y la mujer, ha querido entender qué está pasando en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, que dijeran que el Sol giraba alrededor de la Tierra, explica muchas cosas en ese momento, porque el Sol aparece en la mañana y se esconde en la noche, ¿cierto? Como dicen, oye, ¿quién vio el Sol salir en la mañana? Nadie, porque el Sol no sale, la Tierra gira. Oh, qué fome el chiste, pero es eso. La teoría va a explicar momentáneamente un fenómeno que está pasando, ¿ya? Bueno, dice, cumplen con la función de ser explicación, ya lo dijimos, respecto de algún fenómeno, también ya lo dijimos. Y debido a su amplio enfoque respecto de un tema, a partir de ellas pueden surgir nuevas hipótesis. Ya, si esto no termina, es una construcción de ciencia a través de los años, y así se va construyendo. Quizás lo que nosotros estudiemos hoy día en 1000 años sea un chiste, así como nosotros decimos, oye, pero ¿cómo van a creer que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra? Bueno, esas eran sus herramientas de experimentación y a esas conclusiones llegaban, ¿cierto? No hay que juzgarlo. Bueno, una teoría científica no es de ninguna, como aquí también decía Oscarito, no es de ninguna manera la última verdad. Ya está claro, ¿cierto? Siempre va a estar sujeta a revisión y poder ser modificada o rechazada. Si nuevos datos o nuevas evidencias la contradicen, ¿ya? Siempre esto va a estar abierto. Por eso todos tenemos la posibilidad de tomar alguna teoría y experimentar y decir, ¿sabes qué, Newton? Tú estás equivocado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la historia y el conocimiento se sigue construyendo a través de la historia. Otro concepto importante, esto es ley, es una sentencia, ¿de acuerdo? Es un hecho respecto de un tema. Generalmente lo vamos a sustentar matemáticamente, ¿ok? 1 más 1 es 2, eso es ley. Aquí en Plutón, en China, en la prehistoria, en el futuro, es ley, ¿de acuerdo? Bueno, dice ahí corresponde a una descripción de un fenómeno y es demostrable. Puedo demostrar cuánto es 1 más 1, lo puedo demostrar, ¿cierto? Ahí dice que es un conjunto de hechos derivados, de observaciones y experimentos, debidamente reunidos, clasificados e interpretados. ¿Ok? Bueno, ahí se permite predecir el desarrollo. Es que eso también es interesante. Lo que más busca el ser humano, aparte de explicarse,
lo que está pasando en su entorno, es también predecir el futuro. Nosotros no tenemos la capacidad de adivinar. Por lo tanto, se crean estos métodos. La estadística es para tratar de anteponerse a las cosas que puedan pasar o tomar la mejor decisión, ¿cierto? No, pues, jamás va a haber certeza, como dice la abuelita, las abuelitas. La única certeza es que nos vamos a morir. Claro, sí, pero ahí ya estamos. Ah, estoy leyendo, no sé si está para todos, pero estoy leyendo. Claro, nada certero, ¿ya? Una ley, esto sí es importante, una ley no puede ser contrariada en el tiempo. Ya la ley, yo no estoy de acuerdo con eso, pero así lo definen los científicos. Cuando esta teoría evolucionó y es ley, no se puede contrariar en el tiempo. Yo creo que esa es una forma igual de limitarnos, porque todo puede cambiar, ¿de acuerdo? Ojo con eso, pero si les preguntan, ¿la ley puede ser contrariada en el tiempo? Ustedes dicen, no, ¿ya? ¿Ok? Bueno, importante, tanto las leyes como las teorías deben cumplir los siguientes requisitos, ya lo sabemos, deben ser generales, ¿ok? Es decir, no solo deben explicar casos particulares de un fenómeno, ¿sí? Deben estar comprobadas, por lo tanto deben estar avaladas por la experiencia. ¿Y qué nos da la experiencia? El tiempo y la experimentación. Estar sentado en la casa pensando nomás no nos da experiencia. Hay que experimentar, ¿ya? Sigamos avanzando. Otro concepto es el principio, ¿de acuerdo? Mira, a diferencia de una teoría o una ley, corresponde a una observación, ¿cierto? Estamos mirando algo o sintiendo algo, ¿sí? Pero no es necesario, no se describe matemáticamente, ¿ok? Por lo tanto, tiene una cierta incertidumbre, por supuesto, si no lo puedo explicar con matemática o matematizar el fenómeno, siempre va a haber espacio a la incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? A, a la duda, o puede ser o no puede ser, ¿ok? Entonces, al principio es una observación sin descripción matemática, ¿sí? Otro concepto es el postulado, ¿de acuerdo? Ahí dice, se puede entender como una afirmación que se admite como cierta, pero mira, sin necesidad de ser demostrada y que sirve como base para otros razonamientos, ¿ok? Me acordé de principio, volviendo al concepto anterior, los que han visto química y cuando se quiere ubicar el electrón, es el principio de incertidumbre, no me acuerdo de qué científico es o físico, pero el más menos un medio, el principio de incertidumbre para poder calcular los números cuánticos del átomo. ¿Quién se acuerda de eso? Es un principio, po. No hay una descripción matemática, no. Bueno, cuando vean esa parte se van a acordar del principio. No del principito, del principio. Otro concepto es el modelo, ¿ok? El modelo va a ser una representación, bueno, ya sabemos, de un fenómeno o realidad física, o sea, nuestro entorno, ¿ok? Trata de simplificar, ¿cierto? Parecerse, tiene que ser simplificado y parecerse lo más que se pueda a la realidad, ¿ok? Simulando incluso el comportamiento de esta. En física, los modelos suelen incluir una formulación matemática y o geométrica, ¿de acuerdo? Los modelos, chiquillos, son para poder describir cosas que todavía no tenemos instrumentos para medirlos, ¿ok? Por ejemplo, en las ciencias se usan los modelos para representar cómo funciona una parte determinada del universo. Es tan grande que no hay un instrumento que lo pueda medir. Por lo tanto, no podemos hacer leyes,
sino que tenemos que hacer un modelo, ¿ya? Bueno, estos modelos se pueden representar en forma gráfica, ¿ya? Otra forma de utilizar el modelo para cosas muy pequeñitas como el átomo, ¿cierto? Bueno, ahí dice, todos los modelos atómicos de la materia se plasman en dibujos. Claro, porque todavía no le podemos sacar la foto a un átomo, ¿cierto? Son probabilidades, ¿ya? Es un modelo con un dibujo, ¿cierto? Pero también un modelo puede ser conceptual como una ecuación, ¿de acuerdo? No necesariamente un modelo puede ser dibujable o ser un dibujo. También puede ser, eh, sí, ahí sí, se me había caído el internet y yo hablando como las locas. ¿Sigue grabando? Sigue grabando. Sigamos. Entonces, como les decía, como les decía, el modelo nos va a servir para poder representar gráficamente con un dibujito un átomo, el universo, ¿de acuerdo? O puede ser conceptual como una ecuación, ¿ok? Sigamos avanzando en esto. Bueno, también los modelos pueden cambiar, ¿cierto? Hace no más de 500 años se decía que la Tierra era plana, ¿cierto? Ese era un modelo, porque tampoco tenían la capacidad ni los instrumentos para poder comprobar que la Tierra es plana. Bueno, hay otros cálculos matemáticos que nos dicen que es redonda, ¿ya? Pero ahí se tenían que explicarlo así. Y es superado, obviamente, con el modelo de que la Tierra es esférica, pero ya no está dentro de un modelo, ¿cierto? Porque es cosa de los viajes fuera de la Tierra y es cosa de mirar que es esférica, ¿cierto? Bueno, el modelo atómico también, por siglos, ha ido cambiando eh, su forma, ¿cierto? Ahí dice desde Demócrito y Leucipo, en el siglo sexto antes de Cristo, ya se cuestionaban cómo era un átomo, ¿cierto? Hasta el modelo ondulatorio contemporáneo. Miren, este es un modelo de un átomo, ya propuesto por Thomson, que decían el budín de pasas, ¿cierto? Acá decían que era el núcleo es una gran esfera positiva y que están incrustados como las pasas en un budín los electrones, ¿ya? Hoy día el modelo de un átomo es como un sistema solar, ¿cierto? Para poder describir y entender los orbitales, ¿cierto? Cuando los electrones saltan de un orbital a otro, ese modelo no nos sirve para poder explicarnos los orbitales del átomo, ¿cierto? Entonces, esto va siempre en eterno cambio, cambia, a medida que se vayan investigando, ¿cierto? Ok, eso es el método científico. Por lo tanto, ahora yo sí voy a necesitar que en esta pasada ustedes por el chat, ¿ok? Me pongan verdadero o falso, ¿de acuerdo? Por favor, todos participen, ¿ok? Entonces, la primera, verdadero o falso. Hipótesis es una posible respuesta a un problema planteado. En el chat, todos. Tienen que haber por lo menos 3 respuestas. ¿Verdadero o falso? Ya, Sofi, Cristian, Oscar e Isidora. Ya, una hipótesis es una posible respuesta a un problema planteado. Me falta la Sofi. Vamos, eso. Es verdadero, claro, pues lo dije al principio. Dios mío. Verdadero. Otra pregunta, o no, otra afirmación. Voy a mirar el chat. Los datos cualitativos corresponden a las características de un objeto en observación. Cualitativo, los datos cualitativos. ¿Verdadero o falso? Vamos.
Los, ya, ya. Ok, bien, verdadero, claro, cualitativos, hablan de cualidades, o sea, de características de un objeto que estoy observando. Bien. 3. ¿Verdadero o falso? Aquella variable que es manipulada durante la experimentación por parte del científico se denomina variable dependiente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ya, ya, ya. El Cristiancito. Ok. Es falso. La variable que podemos modificar, en la 3, ¿cierto? Sí. Modificar es la variable independiente. La dependiente no la podemos modificar porque depende de la variable independiente. La palabra lo dice. Número 4. Todavía no respondan, déjenle leerla. Se denomina razonamiento deductivo a aquel proceso que comienza desde una premisa general para terminar a un tema específico. Va de general a específico. ¿Qué dicen? ¿Ya? Ok. ¿Y la Sofi? ¿Qué dice la Sofi? Ya. Es verdadero. Claro. El razonamiento deductivo va de lo general a lo específico. Lo inductivo va de lo específico a lo general. ¿Ok? Bien. Número 5. Un modelo es una representación idealizada de algún fenómeno. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Cristian, ¿ya? Ok, es verdadero. Sí, pues, lo que estábamos hablando ahora último. Es una representación idealizada, por ejemplo, el átomo es una forma idealizada. No sabemos si tiene una forma de sistema solar, ¿ok? Es una idea, o sea, un modelo. 6. Una variable controlada es aquella que permanece constante durante el proceso de la experimentación. ¿Verdadero o falso? Vamos, los leo. ¿Ya? Ya, me faltan dos. Ya, la Sofi dice también. Y me falta Cristiancito. Ya, bien, verdadero. Bien. 7. Un principio es una sentencia respecto al tema el cual está demostrado matemáticamente. ¿Verdadero o falso? Vamos, rápidamente. ¿Ya? Sofi, Cristian, vamos, vamos. ¿Ya? Y bien, falso. Esa es una ley. Sentencia, ley al tiro. ¿Cierto? Estoy corriendo para todos lados. La cámara, tú. Ok. 8. Se define como ley a aquella afirmación que se asume verdadera sin necesidad de ser demostrada. ¿Verdadero o falso? Rápidamente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? Falso. Bien, obvio. 9. Los principios son verdades absolutas, por lo tanto, no hay posibilidad de cambio de ellas. ¿Verdadero o falso? Vamos. Bien, falso, falso. La última, una teoría corresponde a un conjunto de hipótesis. Una teoría corresponde a un conjunto de hipótesis respecto a un tema, las cuales se sustentan mediante resultados. ¿Verdadero o falso? Chuta, ¿ya respondieron o no? Ay, no estaba mirando. ¿Respondieron? Pueden responder de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Muy amables. Sí, verdadero. Bien. Ya, lo último son ejercicios.
Y aquí no necesito el chat, pero sí les voy a compartir la pregunta. Pero leámoslo primero. O no, lo voy a compartir al tiro. Ya, no se preocupe. Dice, Gaspar nota que al dejar su lápiz en la mesa del colegio, el lápiz rueda hasta caer al suelo y percibe que a mayor grado de inclinación de la mesa, menos tarda su lápiz en llegar al suelo. La situación antes descrita corresponde a un procedimiento, B, un experimento, C, una observación, D, una hipótesis, E, un modelo. ¿Ya? Bien. Listo. Corresponde a una observación. Acuérdate que las observaciones son captadas, son percibidas primero. Aquí lo decía, y percibe. Bien. Esta es larga, pero no es difícil. Espérenme, voy a achicar esto. Ahí. Ejercicio 2. Lo voy a compartir, pero no es necesario que lo respondan al tiro. Dice. En una tabla que acompaña esta pregunta aparecen los datos de la altura desde la cual un estudiante dejó caer libremente una pelota de tenis y el tiempo que tardó en llegar al suelo, el cual fue registrado mediante el uso de un cronómetro por otro estudiante. Entonces aquí tenemos, a los 5 metros se demoró un segundo, 1,01 segundo, a los 20 y así sucesivamente. En este experimento se cumple que el tiempo es una variable dependiente, la altura es una variable independiente. El tiempo y la altura son inversamente proporcionales. Y ahí ustedes tienen que ver de las afirmaciones anteriores y de acuerdo a la información otorgada por la tabla. ¿Es o son correctas? Vamos, todo suyo. Me faltan dos. Ya. Me falta uno o una. Nos demoramos más en leer que en responder. Me falta una persona que responda, por favor. Ya. Ok. ¿Quién dijo la B? Solo dos. Ya. Es la D. El tiempo es una variable dependiente, ¿ok? Y la altura es independiente, claro, porque yo puedo modificar la altura. Y ahí empiezo, por lo tanto, el tiempo que se demora en caer depende de la altura en la cual se encuentre este objeto. ¿Ok? ¿Y el tiempo y la altura son inversamente proporcionales? No, porque a mayor altura, más tiempo se demora. Eso es directamente proporcional. ¿Ya? Felicitaciones al que respondió D. Ya, sigamos entonces. Espera, déjame cerrar esto. Pregunta número 3. Ya, la unidad de medida de la potencia mecánica en unidades del sistema internacional es el watt. ¿Ya? Esa es información. Que corresponde a kilos por metros cuadrados partido por segundo al cubo. Si L, M y T son las dimensiones de longitud, masa y tiempo respectivamente, ¿cuál es la dimensión de la potencia mecánica? Esto lo vimos en la clase anterior. Vamos, todo suyo para responder. Vamos respondiendo. Ya. Me faltan dos. Vamos, vamos. Van 30 segundos. Vamos, vamos. Ya, me falta otra persona que responda. Ya, bien, bien. Ok. Sí, corresponde a la E, porque fíjate que kilos sería masa, metros sería longitud al cuadrado
y todo lo que está fraccionado, que es segundo al cubo, sería tiempo al cubo. ¿Ok? Bien. Número 4. De las siguientes unidades, la que no es una unidad fundamental, unidad o magnitud es lo mismo, lo estudiamos en la clase número 1. Para el sistema internacional es, compartiendo, vamos, la que no es unidad fundamental. Vamos. Segundo, kilogramos, metros, Kelvin, joules. Unidad, la que no es fundamental, no que pertenezca al sistema, bueno, que es fundamental y pertenece al sistema internacional. No es fundamental. Falta uno. Ya, bien. Uy, que está dividido aquí. Ok. Es la E. El joules. El joules. ¿Ok? Claro, porque acuérdate, el segundo habla de tiempo, fundamental. El kilogramo de masa, fundamental. Metro de longitud. Kelvin de temperatura. Pero el joules es una derivada. Está construida por unidades fundamentales. ¿De acuerdo? Sigamos con otro, para que los alcancemos a hacer todos. Hoy, ya no voy a decir que entretenido porque suena muy... Yo lo encuentro entretenido. Ok. ¿Cuál de las siguientes magnitudes, lo voy a compartir, cuál de las siguientes magnitudes físicas no corresponde a una magnitud vectorial? Había las escalares y las vectoriales, las fundamentales y las derivadas, acuérdense. Velocidad, trabajo, fuerza, desplazamiento, aceleración. ¿Cuál no es magnitud vectorial? Uno falta. Que responda. Vamos, respondiendo. Eso. Uy, bien, unánime, sí. Trabajo no es una magnitud vectorial. Felicitaciones. ¿O fue a la chunte? Súper bien. Ok, otro ejercicio. Este es el número 6. Son 9 en total, así que quedan 3. A continuación se presentan distintas unidades de medida. De ellas, todas son unidades derivadas, pero una es una unidad fundamental para el sistema internacional y es la que se muestra en, el primero es Newton, el segundo es watts, el C es ampere, el D es joules, la E es metros partido por segundo. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. ¿Cuál es fundamental? ¿Cuál es fundamental? No derivada. Uy, todo. No, ya aquí todos, así como se equivocaron, todos acertaron la anterior, todas se equivocaron. No, po. ¿Cuál es fundamental? Si hubieran estudiado el cuadrito que yo dejé en el PPT de la clase anterior, sabrían el ampere. Esa es fundamental. ¿Ok? Y no puede ser fundamental metros partido por segundo, pues eso al tiro se descartaba, esa es derivada, si hay dos ahí fundamentales, ¿ya? Y los newton, acuérdate que era masa por longitud, partido en tiempo, ya, el ampere. Si usted revisa el cuadrito, son 7 las unidades o magnitudes fundamentales. Estúdiela, por favor. Número 7. De las unidades del sistema internacional, voy a compartir al tiro, que se utilizan para medir la cantidad de sustancia, es la de temperatura, es, y de la longitud, es. Las unidades que deben ir respectivamente en los espacios son, lea, analice y responda. Vamos, vamos, vamos respondiendo. Ya.
Me faltan dos. Ya. Estamos. Uy, están entre A, B, C. Vamos por partes. De partida, la cantidad de sustancia se mide no con kilogramos, ¿ok? Se mide con mol, cantidad de sustancia. Esa es la última unidad fundamental que vimos en el cuadrito cuando yo dije, pero esa magnitud se estudia con mayor frecuencia en física. Es mol, no kilogramos, ¿ok? ¿Quién respondió la B? Ya. Y la C, ok. Entre la B y la C la diferencia eran los Kelvin y los Celsius y los metros. Ya. Es la B, ok. Porque la temperatura del sistema internacional se mide en Kelvin. Y la longitud en metros. Acuérdate, el sistema MKS. MK, metros, kilos. MKS. Ah, muy bien, te felicito. Yo la sé. Bien, todos están viendo el chat, ¿cierto? No, no es privado, ¿cierto? Ya. Genial. Felicitaciones. Casi, casi. Ya. Ok, sigamos. Penúltimo ejercicio. Eh, y los lentes. Ya, pues me dan risa ya. El que esté viendo esta grabación después no va a cachar nada. Porque se ríe. Ah. Número 8, déjenme compartir la pregunta. Dice, representación idealizada de algún fenómeno o realidad física que no puede ser observada. La descripción corresponde a, y ahí están las alternativas para ustedes. No puede ser observada. ¿Es observación? ¿Ya? ¿Es modelo? ¿Es teoría? ¿Es ley? Ya, pues me faltan dos que respondan. ¿Es postulado? Teoría. Me falta un O o una o unos. Ah. Ya, pero chiquillos, ¿cómo teoría? No puede ser teoría, po, porque la teoría es lo que más se experimenta, ¿ok? Ya. Observación no puede ser, porque dice no puede ser observada. Es un modelo. Acuérdense del átomo. No puedo observar el átomo, no puedo observar una galaxia, no podía observar si la Tierra era plana o era redonda. ¿Ok? La última, ya, el que ¿por qué no postulado? Espérame, es que justo cerré. ¿Por qué no la es? ¿Por qué no es postulado? Porque es que la representación, y esta es como la palabra clave, idealizado. Hablamos de modelo, ¿ya? Para que lo tengan como de punto de referencia, ¿ya? Por ejemplo, en la ley es una sentencia, algo que no se puede cambiar. Son como conceptos que se van asociando para poder relacionarlos, ¿ya? La última, ya, lo responde correcto gana todas las anteriores. Uy, dice, mientras más texto, más fácil. Dice, lo voy a compartir al tiro, ¿ya? En un experimento de choques perfectamente elásticos se utilizan dos carros, 1 y 2, de masa respectiva M1, M2, constantes, o sea, no varía su masa, siempre va a ser la misma. El carro 1 se mueve con rapidez constante, o sea, no se apura, no se detiene, no acelera, no desacelera, mantiene constante. Y el carro 2 está en reposo. El experimento se hace con distintas rapideces para el carro 1, mientras que el carro 2 siempre está en reposo.
En cada ocasión, los cuerpos chocan. El experimento consiste en registrar las rapideces de los carros luego del choque, ¿ya? Porque se van a intercambiar energía, ¡pum! Y se van a dirigir en posiciones opuestas, ¿cierto? Respecto a las variables del experimento, es correcto afirmar que las masas son variables dependientes. B, las rapideces iniciales son variables independientes. ¿Puedo modificarlas? Las rapideces finales son variables dispersas. D, las masas son variables cualitativas. Las masas son variables cualitativas. Los carros son variables dependientes. Ya, todo suyo. El que lo hace bien tiene todo bueno anterior. Ya, me faltan dos. Ya, me faltan dos. Ya, falta uno, una o unos. Ya, pero muchachos, ¿cómo la D? O sea, ya, mira, vamos por el descarte. Variables dispersas nunca hemos definido, así que no. Las masas son variables cualitativas, no, pues las masas son cuantitativas, ¿ok? Acuérdate que las cualitativas hablan de características y las masas me hablan de números, ¿ok? Así que también se descartaban, ¿ok? Las masas son variables dependientes, suena raro. Es la B. Las rapideces iniciales son variables independientes, claro, porque yo las puedo modificar, puedo que a uno lo tengo detenido en reposo y otro le cambio la rapidez, ¿cierto? Estoy manipulándola, ¿de acuerdo? No, no. ¿Ok? Ya. Ok, vamos a cerrar este concurso. Y ahí está. Oye, el final que le doy, como que ahí está. Eso era la clase de hoy, método científico con algunos ejercicios para recordar, estoy leyendo el chat, para recordar la clase número 1. Voy a dejar de compartir para